días. A nombre de Sodesa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy, 9 de mayo 2025, referente al tema o aspectos importantes que debemos de tomar, que debemos de considerar para efectos del reparto de utilidades. Eh, si me pueden ir apoyando para saber si es que se escucha el audio y se ve el video, ya sea que hagan uso de la voz o si quieren comentarlo vía chat. Apóyenme, por favor. Buenos días, Martín. Se escucha fuerte y claro. Buen día. Ah, mi estimado Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de ello, sí me gustaría saber de dónde nos visitan. Digo, para el tema de hacer una conectividad. Los que nos conocen y nos han seguido en el transcurso del tiempo saben que estos cursos los hacíamos de manera presencial. Y bueno, ahí había un tema de interacción personal. Sin embargo, pues bueno, a través de estos procesos, de esta transformación tecnológica, pues todo nos lleva a la facilidad de poderlo hacer en línea y derivado de ello, pues podernos conectar de diferentes partes de la ciudad. Nos dice Georgina, buenos días, todo muy bien, muchísimas gracias, Gina, muchísimas gracias. Vamos a dar 2 minutitos, por favor, 2 minutos para comenzar. Denme 2 minutitos y comenzamos. Ya de mientras, si me pueden ir compartiendo los que gusten, claro está, de qué parte de la ciudad nos visitan y también hacer hay un comentario de cómo les está yendo con estos calores, que bueno, el día de ayer sí realmente estuvo impresionante este tema del calor. Mi estimadísimo Rafa de Naucalpan. Bienvenido, mi querísimo Rafa. Daniel Córdoba, mi estimado Daniel, gusto en saludarte, igual que a mi estimado Rafa de la Ciudad de México. Pues bueno, vamos a comenzar a hacer la presentación y haremos un recordatorio. Rosa Elia de Nezahualcóyotl, fuerte abrazo, Rosa Elia. Alejandro de la alcaldía Tlalpan. Ah, muy bien, mi estimado Alejandro, somos vecinos. Alicia de la Ciudad de México. Sandra Fabiola de Cuautitlán. Pues bueno, era lo que les comentaba. Más de 20 años tomando cursos, Sandra. Sandra Fabiola, a ver, Sandra, permíteme verte en la presentación, por favor. Digo, la realidad, Sandra, es que ha pasado ya tanto tiempo. Y fíjate, Sandra, que ahora te hago un comentario. Eh, Nos han buscado para efectos de poder impartir algunas clases en algunas instituciones. Y para ello piden un currículum. Pues precisamente estaba checando con el licenciado Jonathan el tema del currículum y ahí mi queridísima Sandra, veo que el tiempo ha pasado. Empiezo a ver los procesos de los cursos, empiezo a ver cuando generé mi primer empleo y no, o sea, bastante tiempo ha pasado. Pero bueno, hay que disfrutar de este concepto, de este proceso que se llama vida. Pues bueno, vamos a comenzar. Fuerte abrazo para todos. Realmente el tema de la PTU, muchos lo vemos como un tema
aislado, un tema sin relevancia. Sin embargo, déjenme hacer un recordatorio de todo lo que se presenta en un tema de reparto de utilidades y máxime que al día de hoy ha cambiado la mecánica. Si hacemos un proceso de comparativo hacia años anteriores, la autoridad no tenía tantas herramientas como lo tiene el día de hoy. Entonces, no se vislumbraba, no se tenía una conceptualización exacta del tema de la PTU. Hoy por hoy, en coordinación de tres entidades, pues bueno, están fiscalizando este punto de la PTU, que es la Secretaría de Trabajo, junto con la Secretaría de Hacienda y junto con el Seguro Social. Es un tema que sí la autoridad y todo lo que les comentamos, recordemos que lo hacemos con conocimiento de causa. Es decir, lo que hacemos básicamente al hacer una plática es compartir aquello que nos ha venido sucediendo. Y derivado de ello, pues creemos importante poderlo compartir para poder prevenir por parte de cada uno de ustedes una eventualidad y en dado caso que tengan una visita, un requerimiento por estas autoridades, pues bueno, tengan la información, tengan la documentación para poder desahogar de la forma más adecuada este tipo de información. Y dentro del pago de la PTU tenemos que ver primero los plazos establecidos. Y hay un tema de protección a las cantidades que deben recibir los trabajadores. Si hay un descuento, ¿qué descuentos están permitidos? ¿Qué plazo hay para poder cobrar una PTU? Porque recordemos que hay un tema y una figura que se llama prescripción. Esto que la mayoría no hacemos de la conformación de la comisión mixta de la participación de utilidades. ¿Qué parámetros se deben de tomar para conformar la comisión mixta? Si hay inconformidad por parte de los trabajadores, ¿qué es lo que se debe de hacer? Digo, insisto, son situaciones que hemos perdido de vista y la realidad es que muchas veces esta parte la consideramos más práctica, más operativa y perdemos de vista todo lo que reviste un tema de participación de utilidades. Recordemos que se debe de hacer un proyecto de participación de utilidades y se debe de establecer todo un procedimiento para el pago de las mismas. Asimismo, en dado caso, también recordemos que puede haber objeción por parte de los trabajadores. Entonces, ¿qué procedimiento se sigue en dado caso de que se presente una objeción por parte de alguno de los trabajadores? Y esto, al día de hoy, es un tema frecuente. Insisto, ya con estos medios de información que se advierten y se presentan y están disponibles para los trabajadores, entonces ya hay un mayor punto de exigibilidad. Y muchas veces
hacemos un procedimiento práctico y perdemos de vista todo lo que va aparejado, todo lo que se reconviene en esta información para efectos de poder tener las documentales en dado caso que tengamos que presentar una aclaración a un tercero, un trabajador, las autoridades correspondientes en particular. Puede haber incluso resoluciones y esto ya está ocasionando un tema para las empresas, ya que la autoridad, y en este caso la hacendaria, al momento de hacer una revisión fiscal y determinar un crédito, de inmediato cita a terceros. Y dentro de estos terceros, que son los terceros interesados, son los trabajadores, ya que al existir un crédito fiscal, se indica que incrementó la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Y aparejado a ello, aumenta la base gravable para los trabajadores. Insisto, todo esto es lo que se está presentando y es lo que debemos de tener cuidado. Incluso tenemos que empezar a ver un tema de revisión hacia la propia declaración del ejercicio, en cuanto a los ingresos, en cuanto a las deducciones, para poder establecer que la base que se debe de considerar para efectos del pago de la PTU es la correcta. Asimismo, y dicho sea de paso, tenemos que hacer el cálculo de la retención del impuesto, porque sí, la PTU está parcialmente exenta. Esa figura de la exención, conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues es una renuncia que al fin del día hace la autoridad tributaria para efectos de recaudar un gravamen. Sin embargo, existe un excedente y sobre ese excedente se le debe de calcular la retención a la PTU. Puntos importantes. La PTU, la PTU se debe de timbrar. Cuestiones que incluso dejamos de hacer, o si timbramos no corresponde la información que obra en el expediente de la empresa contra lo que se le suministra a la propia autoridad. En ese momento se configura una operación o una discrepancia entre la información que tiene la empresa y que tiene la autoridad. E insisto, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Seguro Social, estas tres autoridades, pues bueno, le dan vista a la empresa para que haga las aclaraciones correspondientes. Entonces, también son puntos que debemos de cuidar básicamente en el tema del reparto de utilidades. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y eso hay que analizarlo a profundidad. ¿Hasta dónde tiene jurisdicción? ¿Hasta dónde la propia autoridad hacendaria? ¿Hasta dónde la propia Secretaría de Hacienda tiene facultades? ¿Dónde termina la facultad de la autoridad?
y empieza el derecho del gobernado de la empresa. Porque como lo hemos visto de facto, las autoridades sí, precisamente, se van excediendo en ese tema de sus revisiones. Y bueno, todo esto se los comentamos porque entonces el contribuyente, el gobernado, el administrado, queda vulnerable ante la propia autoridad. Y tenemos que ver, bueno, sí, qué de lo que nos está comentando la autoridad es cierto. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho como empresa? Y, lo más importante, que se haya cumplido con la obligación correspondiente. Y bueno, también pues está la comisión intersecretarial, donde se puede establecer y manejar todo este proceso del recurso de queja. Si nos damos cuenta, hay vasta información que se debe de considerar para efectos de la determinación del pago de la PTU. El día de hoy, haciendo esta reflexión, nos vamos a concentrar en dos puntos importantes. Recordemos que 2020 hacia atrás existió una figura que fue acotada por diferentes autoridades, por la Secretaría de Trabajo, por la Secretaría de Hacienda, por el Seguro Social, por el Infonavit. Esta figura, mal llamada outsourcing, es un término anglosajón que se utiliza o se fue adoptando en territorio mexicano. Digo mal llamado porque esa figura no se reconoce jurídicamente dentro de la norma jurídica mexicana. En nuestra norma jurídica mexicana, la Ley Federal del Trabajo habla de empresas prestadoras de servicios, hoy por hoy especializadas. Lo que se buscó por mucho tiempo fue precisamente a través de esos terceros ir buscando la protección laboral de la empresa, por lo cual todos los trabajadores de forma pertenecían a un tercero, a estas usos. Digo, de forma, ya que en la realidad de fondo eran trabajadores de la empresa donde realmente prestaban los servicios. Sí, había recovecos jurídicos que nos permiten, en cierta manera, establecer una defensa para el patrón. Pero al fin del día, la prestación de servicios se daba en la empresa y se trataba de romper este esquema de la figura laboral a través de este tercero de outsourcing. Figura que desaparece en el año 2020. Modifican la Ley Federal de Trabajo, modifican la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación. Todas estas figuras se modifican. Y se crea una nueva figura que es esta prestadora de servicios específicos y o especializados, que van aparejado
con un documento jurídico que le da esa vida, que le da que legitima esa acción, que es el famoso REPS. Más allá de ello, y hoy por hoy con 3, 4 años ya de antigüedad con estas figuras, se sigue incumpliendo con estas normatividades. Y entramos a un tema que el Código Fiscal de la Federación no da medio de interpretación. Y algunos operan a través de una figura con un delito de una comisión fiscal, de una acción, por lo cual sí es importante revestir todas aquellas empresas que estén recibiendo servicios especializados, que se cumpla con todos los ordenamientos que marcan estas leyes. Que incluso, que incluso eh, retomaremos esta figura, haremos este recordatorio. Recordemos que el próximo jueves 15 de mayo, Día del Maestro, daremos nuestro curso de PTU y todo lo que estamos viendo en este momento lo haremos de forma detallada, con fundamentos, casos prácticos, proyectos, incluso aparejando lo que se va presentando en un día ordinario. Ahora, hay dos puntos que quiero enfatizar el día de hoy. Quiero enfatizar el día de hoy. ¿Cuál es la sugerencia cuando ya conciliado los ingresos por CFDIs, PUE, PPD con sus CP, con lo declarado mensualmente, difieren con los ingresos precargados en la declaración anual y este afecta el reparto debiendo ser utilidades o pérdidas? Bueno, mi estimado Juan, mi estimado Juan, José Juan, Juan José, punto vertebral, punto importante. Precisamente estamos en el mes del proyecto del pago de la PTU. Y entonces hay herramientas, Juan, que nos sirven para hacer todas estas conciliaciones. Es decir, existen programas que al fin del día te detonan, diferentes a los de la autoridad, te detonan todos los FDI recibidos, todos los FDI emitidos. Y esto te va a llevar, sí, seguro, a un trabajo arduo, porque entonces vas a tener que estar revisando día a día, mes con mes, para poder, y me permito considerar la palabra que mencionas que se me hace súper importante, conciliados, para que se pueda conciliar la información. Porque dicho sea de paso, mi estimado Juan, es una práctica y para algunas empresas incluso un deporte.
el emitir facturas y el próximo mes hacer un tema de cancelación al por mayor, y sin llevar un verdadero control. Primer punto. Segundo punto, que no hay una comunicación departamental. Entonces, el hacedor de la contabilidad declara cierta información donde cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no le suministran la información y como resultado, mi estimado Juan, un batidillo, un verdadero batidillo. Y atinado tu comentario, porque aparte de afectar tu resultado fiscal, afecta tu resultado de la PTU. Por lo cual, sí, efectivamente, tendrás que entrar a trabajo de mes con mes para poder vislumbrar qué obra, qué tiene la empresa, qué declaró, qué es lo que tiene suministrado la declaración anual, a efectos de que puedas tener la base gravable de forma correcta. Por ello, mi estimado Juan, lo que tenemos aquí en esta parte, aspectos importantes de la declaración del ejercicio, lo que tú estás comentando, ingresos, gastos. Precisamente el jueves haremos todas las acotaciones referentes a estos puntos, ya que la mecánica, la forma operativa que sigue una empresa es, ok, vienen los tiempos y conforme a lo que tiene, presenta su declaración anual. El tema es presentar la declaración anual. Una vez que la presenta, cree, planea presentar una declaración complementaria, la cual nunca llega. Paso seguido, se acerca el reparto de utilidades. Y es esa conciliación que hoy por hoy la autoridad empiece a realizar. Anteriormente, no tenía herramientas la propia autoridad para poder conciliar este tipo de información. Hoy por hoy ya lo hace. Y tanto que lo hace, Juan, que están llegando aclaraciones a las empresas. Y sí, por parte de dos autoridades. Secretaría de Trabajo y Secretaría de Hacienda. Entonces, son los puntos que debemos de cuidar al momento de hacer nuestro proceso de participación de utilidades. Si me apoyan con sus micrófonos, se los agradeceré muchísimo. Ok, denuncio. Bueno, tenemos 30 respuestas. Pues sí, mira, como así primero, pues me tiene la marcota de 50 en medio. Eso imprime. Y dentro de estos puntos, hay tres temas que quiero platicar con ustedes, referente a esta figura de la participación de las utilidades. Haremos el proyecto, haremos todo lo que ya vimos con antelación. Damos por sentado que todo está bien hecho.
Luego tenemos este artículo 117 y precisamente es la que le da el nacimiento, los porcentajes que te establece la propia Secretaría, este tema de la comisión mixta, que muchas veces lo dejamos de paso y no lo llegamos a hacer. Para efectos de la determinación de la PTU, recordemos que es la Constitución, junto con la Ley Federal de Trabajo, nos indica que será la base de renta, la base de renta, la que se determinará para efectos del pago de la PTU. Base que ya se debió haber presentado, que ya se debió haber proporcionado a la propia autoridad a través de la declaración anual. Recordemos que al momento de hacer el proyecto, tenemos dos figuras para poder hacer este proyecto de la participación de las utilidades, y es con base a los días trabajados y con base al salario devengado. Sin embargo, ese salario devengado, para aquellas empresas que tienen sindicatos, por un derecho de protección a los trabajadores, se establece un límite para que sea proporcional el reparto de las utilidades, puesto que si no se estableciera un límite a los salarios, entonces básicamente los funcionarios no sindicalizados de mayor alto rango se les proporcionaría la mayor cantidad de PTU. Por eso se establece este límite. Y el 127 nos indica que entonces se establecerá con el trabajador sindicalizado que tenga el mayor alto salario, elevado a un 20%, y ese será el límite. Claro, todo esto, insisto, lo vamos a ver de forma detallada, específica, con varios casos prácticos, precisamente el próximo jueves 15 de mayo. Y este artículo 127, que es el que se incluye a partir del año 2021. Precisamente como dejó de existir esa figura, y permítame para efectos prácticos llamarle outsourcing, en cabildeos que hubo entre el gremio patronal y la Secretaría de Trabajo, establecieron también un mecanismo protector hacia las empresas, hacia el patrón. Y nos indica el 127 que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo hasta 3 meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, el que resulte más favorable. Esto no quiere decir que el trabajador
tiene que recibir forzosamente como pago de PTU 3 meses de salario. Si la PTU resulta menor, pues se pagará esa PTU. Es este punto que queremos hacer énfasis, ya que precisamente ahora que estamos revisando estos proyectos de participación de utilidades, pues vemos diferentes posiciones. Y es importante vislumbrar esta información. Es decir, ya este es un resultado de un proyecto de participación de utilidades y está Juan, Alberto y Pedro. A Juan le corresponde, de acuerdo al proyecto, recibir 68,000 pesos de PTU. Los 3 meses de salario de Juan son de 24,000 pesos. Y el promedio de la PTU de los 3 años anteriores es de 35,000 pesos. Derecho laboral que tiene Juan son los 68. Sin embargo, a través de ese artículo 127 y como mecanismo de protección al patrón, a Juan solamente se le pagarán hasta 35,000 pesos, conforme a ese artículo 127. Insisto, hemos encontrado dentro de las revisiones que hemos hecho que entonces han hecho caso omiso, en cierta forma, a estos límites. Y como criterio de la empresa, establece que no obstante que establecen estos límites, la empresa decide pagar el total del proyecto. Sí, el tema es esos diferenciales se van desnaturalizando. Y entonces podemos tener una afectación para efectos del Seguro Social, para efectos del Infonavit. Si bien es cierto el artículo 27 de la Ley del Seguro Social no grava para efectos de la integración salarial la PTU, precisamente hay que entrar a la naturaleza de esta figura. En el segundo caso de Alberto, Alberto recibe o debe de recibir 86,000 pesos. Sus 3 meses de salario son 39,000. El promedio, y permítemelo hacer de esta forma para darle sinergia a esto. Con Alberto, los 3 meses son de 49,000 pesos. El promedio de 38. El proyecto es de 86. Entonces, lo que se le pagará a Alberto es hasta 3 meses de salario, hasta 49,000 pesos.
Y Pedro, su proyecto es de 94,000. El promedio de salario son 46,800 de los 3 meses. El promedio ponderado son de 102,000 pesos. Por lo cual, lo que se le va a entregar a Pedro son 94,945. Este es el monto máximo de PTU. Oye, pero es que la ley te establece que el promedio de 3 años o 3 meses, el que sea mayor, sí, pero el proyecto es de 94,000 pesos. No quiere decir que se le tiene que dar la cantidad que se establece. Estos son los topes a los cuales se sujetará todo este proyecto de participación de utilidades. Entonces, estos son los puntos que debemos de cuidar, que debemos de considerar para efectos de la participación de los trabajadores, junto con lo que vimos al inicio, el proyecto, las comisiones. No hay forma de no hacerlo. Insisto, el próximo jueves veremos a detalle cómo se debe de exhibir el proyecto, por cuánto tiempo se debe de exhibir el proyecto, qué es lo que te va a solicitar la autoridad. En dado caso, que te cite alguna aclaración. Puesto que si no aclaramos, y recordemos que en materia laboral y administrativa, la prueba, reina, es la documental. Como en otras figuras, civil, mercantil, penal, hay otro tipo de pruebas. Sin embargo, en la administrativa es la documental. Y al no proporcionar la documental, pues bueno, ahí empieza a darse un tema vulnerable para la empresa. Gloria, buen día. ¿Nos enviarán el material? Este material, Gloria, ya se los debieron haber entregado y si no, por favor, contáctate con la licenciada Lady, con el licenciado Jonathan para que les manden este material. Gloria, recuerda que todo material que se presenta en las pláticas, en los cafés, se hace para ustedes. No hacemos un material extenso, ya que esto es una plática. Sin embargo, lo que hacemos con todo gusto es para compartir. Pedro, ¿qué pasa con la diferencia de la PTU que no se reparte aplicando la fórmula a la PTU? Ah, bueno, precisamente, ya que tenemos este tema, Pedro, refería yo a 3 puntos importantes. Ya este es el primero que se va vislumbrando. Y digo, para empezar a dar eh, cierre a la plática del día de hoy, tenemos 2 elementos adicionales. Precisamente, el proyecto, Pedro, es por 250,000 pesos. Bueno, ese diferencial ya no tiene la naturaleza de PTU.
son cosas que sí precisamente quedan en temas de aclaración por parte de la autoridad. Primer punto. Segundo punto, o bueno, tercer punto, Pedro. Incluso debes de entrar al análisis de tus registros contables, porque tú registraste una PTU por 250,000 pesos. Y vamos a pensar que pagaste 185. Entonces se tiene que hacer esa modificación para que en dado caso tus registros correspondan con lo que estás pagando. Ya que si no lo haces de esa forma, en tu cuenta de pasivo, siempre vas a tener una cantidad a favor del trabajador pendiente de pago. Cantidad que no existe. Y esto a través, Pedro, del 127. El 127 es muy claro. Y dice, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo. Entonces, si es ese límite máximo, te está hablando del monto de la participación de utilidades. Aunque el proyecto, conforme a lo devengado, presente otra cantidad, tiene limitantes. Y dice, como límite máximo, 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación. Incluso, Pedro, el próximo jueves veremos los criterios que se han emitido en razón a este 127 por parte de la Secretaría de Trabajo. Ahí están los 3 puntos que mencionaba Pedro. El tema de los 3 meses, cómo va a ir variando conforme al proyecto las diferencias. Porque efectivamente, Pedro, en el caso 1, registramos PTU por 68,000. Sin embargo, nada más vas a pagar 35,000. Hay una diferencia que en estricta teoría y de tu registro contable de salida, porque esto fue al cierre, Juan tiene derecho a 68,000. Sin embargo, ahora ya con el proyecto de la participación, nada más se le va a pagar 35, por lo cual hay que hacer la corrección a estos importes en las cuentas correspondientes. Y si nos damos cuenta, esto fue un análisis de un solo artículo, de una plática que llevamos. Déjenme ver aquí el... Ah, caray, son las 11:50. 50 minutos que llevamos de análisis con esta información. Entonces, bueno, esta información se las dejamos y este material, insisto, se los presentamos. Y más allá de ello, recordemos, es decir, la participación de utilidades no es nada más lo que vemos en esa primera información. O sea, viene revestido y hay que tener bien documentados los plazos establecidos, la protección, los descuentos que se le pueden hacer o que están permitidos. ¿Cuáles son los plazos? La integración, cuál es el funcionamiento de esa comisión mixta, que toda esta información te la va a solicitar la secretaría correspondiente. ¿Cuál es tu proyecto? Y precisamente, Pedro, dentro de este proyecto vamos a encontrar esta información a detalle de cuánto le correspondió a cada uno. ¿Qué procedimientos
se están siguiendo y si hay, en dado caso, un escrito de objeciones. Y hay que tener, ojo, hay que tener mucho cuidado en estos temas porque a través de las objeciones que llega a presentar un trabajador, es cuando se detona o se llega a detonar, o es muy posible que se llegue a detonar una facultad de comprobación de la propia autoridad fiscal. Y esto ya lo tenemos totalmente identificado. Si a través de estas quejas, la propia Secretaría detona, el SAT detona sus facultades y procede a una visita domiciliaria. Y más allá de revisar el proyecto, la propia autoridad comienza su revisión, como lo estamos viendo aquí, ingresos, gastos. Ahora, sí es importante estos temas porque ¿cómo conceptualiza o cómo puede conceptualizar un trabajador el reparto de utilidades? A ver, ¿cómo es que hoy me están dando 20,000 pesos si el año pasado me dieron 50,000? Y el año pasado se hizo una producción de 1,000,000 de piezas. Y ahora se hizo una producción de 2,000,000 de piezas. Para el trabajador, la PTU es el doble. Y él no toma en cuenta si hubo inversiones, expansión, qué sé yo, qué hizo la empresa, donde lo que hizo fue, a través de esa expansión, se erosionó la base impositiva y la base de la PTU se disminuyó. Entonces, hemos visto esta parte. Y hay que ver cuáles son los procedimientos, incluso lo que veíamos de esta parte. Hay que ver la competencia, es decir, hasta dónde pueden revisar, qué sí pueden determinar y qué no pueden determinar, porque también encontramos excesos por parte de la propia autoridad. O también lo que se ve, y esto es caso concreto, el tema de la PTU. ¿Cómo les estamos calculando el impuesto sobre la renta? ¿Bajo qué fórmula? La PTU lo estamos acumulando a los demás ingresos del mes y o estamos aplicando la opción del reglamento. Ojo, porque entonces, si estamos aplicando ley y no estamos aplicando el reglamento, dos personas que pueden recibir la misma envase, la misma cantidad de PTU, a uno le toca 30,000 y a otro le toca 30,000. Ya en su salario, ya en su nómina, a una persona le pueden llegar o puede recibir 25,000 y otra 20,000. Y claro que lo van a objetar. Lo que no va a ver el trabajador es que, como fue sobre la totalidad de los ingresos, a lo mejor la persona que recibe menos cantidades porque recibió alguna comisión, qué sé yo, que hizo que se incrementara la base gravable y eso hizo que, en dado caso, al momento de aplicar el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, el porcentaje se moviera, la cuota fija se moviera.
y el impuesto es mayor. Todo esto es lo que te va a revisar la Secretaría de Trabajo. Es decir, este temario, este curso que vamos a dar el jueves, precisamente está desarrollado con las experiencias que hemos vivido en las revisiones que se han detonado por las diferentes secretarías. Y este tema de la comisión intersecretarial, cómo funciona, porque es específicamente para el reparto de utilidades de los trabajadores. Ok. Pasaremos a ver estas preguntas del chat para poder dar cierre a esta plática. Dice Gregorio, en promedio de 3 años, ejemplo, recibió PTU en 2023. Si 2022, sí 2022, no 2021. Si en ese caso se sumaría del 2023 y 2021 y se divide entre 3, o se irías antes 2021 hasta encontrar donde recibió PTU. Ah, ok. No, no, mi estimado Gregorio. Y sí, o sea, más o menos algo similar como un tema de coeficiente de utilidad. Si no lo encuentras, vete hacia atrás hasta que lo encuentres en los últimos 5 años, ¿no? Aquí la norma es específica y precisamente este criterio lo vamos a analizar el día jueves, mi estimado Gregorio. Ya son criterios que va estableciendo la propia Secretaría de Trabajo y son los 3 años anteriores. Claro está que va a disminuir el promedio. Alicia, gracias. Rafael, maestro, si esa PTU que sobra se reparte al siguiente año a los trabajadores, ¿se convierte esa parte en ingreso acumulable o se debe registrar como resultados acumulables a la empresa? Bueno, quiero interpretar, Rafael, que si es esa PTU que sobra, no, no hay PTU que sobre. La PTU no sobra. Es decir, Rafael, podemos decir, es que dentro del proyecto son 68 y fue lo que quedó registrado. Sin embargo, nada más se le otorgaron al trabajador 35,000 pesos. Hasta aquí llega la PTU. No es que sobren los 68. Por ello comentaba que se tienen que hacer los ajustes en los registros contables. Porque si no, efectivamente, va a aparecer en los registros contables que le debes la diferencia entre los 68 y los 35. Y si así fuera el caso, entonces este artículo 127 no tendría razón de ser. Y precisamente nace este 127 a raíz de todas las modificaciones que se presentaron a las diversas leyes en el año 2021. Esta parte, Rafael, no existía. Es por ello que hacemos la mención correspondiente. Por lo cual, el monto máximo de la PTU es de 35,000 pesos para el tema de Juan. Caso contrario, vamos a ver en el caso de Pedro. En el caso de Pedro, en el proyecto quedaron 94. El promedio es hasta 102. Tú le vas a pagar a Pedro los 94. No va a haber ya un pasivo
a favor de Pedro. Estos son los puntos que queríamos precisamente platicar con ustedes, mi estimado Rafael. Y bueno, aquí nos comenta la licenciada Lady, el licenciado Jonathan, que si alguien desea unirse al WhatsApp, bueno, recordemos, y ya para poderle dar cierre a la plática del día de hoy, recordando que todo esto lo analizaremos a detalle el día jueves 15 de mayo. Para las personas que nos visitan por primera ocasión, les comentamos que hacemos pláticas semanales. Es la forma de poder contribuir a esta comunidad de esa comunidad en la cual tenemos un grupo de WhatsApp. A aquellas personas que deseen incorporarse a este grupo, por favor contacten al licenciado Jonathan, a la licenciada Lady, para que los puedan agregar. Asimismo, les comentamos que todas las semanas tenemos diferentes cursos de diferentes temas para que puedan verificar la información. Insisto, lo pueden checar con sus asesores correspondientes. Realmente espero que estos comentarios sean objetivos, que realmente sean de utilidad y como lo comento semana con semana. El grupo de WhatsApp es nutrido por los propios participantes. Sin embargo, la forma de participar del de la voz es precisamente a través de estas pláticas que son gratuitas para poder generar nuestra comunidad. Ahora, incluso si alguien desea que se vea un tema específico para una plática, nos pueden mandar la sugerencia. O también, importante, si alguien desea pertenecer a la planilla de expositores de SUDESA, mándenos su solicitud. Con todo gusto la pasamos ante el comité, se analiza y les damos respuesta en breve término. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un excelente viernes. El día de mañana, para todas aquellas mujeres que tienen esa dicha, esa gracia de Dios de ser madres, pues les mandamos por parte de SODESA un caluroso abrazo y que se la pasen muy bien. Muchísimas gracias.